Buena luna, seres de la noche. Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Nunca apagues la luz. Hoy vamos a tratar una escalofriante historia que muchos de vosotros pensaríais que era ficción, que era algo que habían inventado para mostrarnos en los cines y para aterrarnos. Pero más allá de todo eso, esta historia es completamente real. Hoy vamos a hablar del caso de la muñeca Annabelle, la historia real que se esconde detrás de la muñeca y que os aseguro que pone los pelos de punta. Antes de comenzar, como es habitual, permíteme que te dé una serie de consejos y premisas para que disfrutes del programa en todo su esplendor. Lo primero de todo, busca un lugar que sea lo más tranquilo posible, que te permita estar completamente relajado, como puede ser tu cama en tu habitación justo antes de irte a acostar, el salón en tu butaca o tu sofá preferido, desde donde puedas tener perfectamente controlada toda la estancia, o por qué no, desde tu propio coche, en la tranquilidad de la noche por una carretera solitaria sin apenas luz. Todos y cada uno de ellos son lugares ideales para disfrutar de este episodio, pero del mismo modo todos tienen algo en común. A medida que avance el programa, te sentirás inquieto, sentirás que alguien te observa, bien desde los pies de tu cama, bien desde esa esquina recóndita del salón que da lugar a ese pasillo tan oscuro, o bien desde la parte de atrás de tu coche. Siempre notarás que hay una mirada que te está penetrando. La explicación es muy sencilla. En la oscuridad es muy probable que nunca estés solo ni seguro. Por tanto, nunca apagues la luz. Como hablábamos hace unos segundos durante la introducción, hoy vamos a analizar y vamos a estudiar el inquietante caso de la muñeca Annabelle. Una muñeca cuyo verdadero nombre no era este, sino que pertenecía a una serie, a una tirada de muñecas que fueron tremendamente famosas en Estados Unidos y que realmente se llamaba Raggedy Ann Doll, la muñeca Raggedy Ann. Es muy probable que la historia de la muñeca Annabelle, la muñeca embrujada, no hubiera llegado hasta nuestros días con tanta intensidad si no hubiera sido porque este caso fue catapultado en la historia contemporánea por una película, The Conjuring, o Expediente Warren en su traducción al castellano, película de 2013, y también por el consiguiente spin-off que se rodó de la misma, llamado Annabelle, de 2014, donde vagamente se tocaban diversos aspectos de la verdadera historia del caso Annabelle, pero eso eran solo pinceladas. El caso real fue muchísimo peor de lo que nos contaron. La verdadera muñeca Annabelle no era ni de porcelana ni tenía el aspecto de una niña pequeña como aparece en las películas. Era una muñeca de trapo y, como comentábamos, formaba parte de las miles de Raggedy Ann Dolls que se vendieron en Estados Unidos en la década de los 70. Su historia pone los pelos de punta y comienza con algo tan bonito como un regalo maldito. La madre de Donna, una mujer normal y corriente, con motivo del cumpleaños de su hija, le compró una muñeca de trapo en una tienda de artículos usados, allá por los años 70. Donna, de 18 años de edad, compartía un pequeño apartamento con Angie, una amiga y compañera de estudios de la escuela de enfermería. Entusiasmada por tan preciado regalo, cogió la muñeca y la colocó en su cama para tener siempre el recuerdo de su madre consigo. Al poco tiempo, las chicas comenzaron a observar
cosas, podríamos decir, extrañas en la muñeca. Algo no iba del todo bien. Donna la había colocado sobre su cama, pero empezaron a darse cuenta de que la muñeca cambiaba de lugar mientras ellas estaban fuera de casa. Incluso en ocasiones, no es solo que cambiara de lugar, sino que incluso cambiaba de posición. A veces tenía una pierna cruzada, otras aparecía acostada de lado y en otras, las más escalofriantes de todas, aparecía con la cara vuelta del revés. Un día, al volver las dos chicas por la noche del trabajo, se quedaron estupefactas al abrir la puerta y encontrarse a la muñeca Raggedy Ann, a Annabelle, puesta de rodillas sobre el suelo, algo que era materialmente imposible ya que se trataba de una muñeca de trapo. Al lado de la muñeca, un papel escrito en inglés, más que escrito diría garabateado, como si fuera el trazo de un niño, con la palabra ayúdame, help me. Esta pequeña nota fue solo el comienzo de otras muchas y al ayúdame se unió el ayudadme, ayúdanos, me echas de menos y una de las más inquietantes de todas, ayuda a Lou. ¿Quién era este Lou? Bien, pues Lou era el novio de Angie, la compañera de piso de Donna. Todas las notas tenían en común el haber sido realizadas con el mismo bolígrafo y todas con los mismos rasgos infantiles. Lo que comenzó como algo esporádico se convirtió en algo habitual y las chicas no tenían la menor duda de que las notas estaban escritas por la muñeca Raggedy Ann. Al principio se lo tomaban como algo inocente, incluso llegaban a pensar que era una broma de la otra compañera de piso, pero a medida que las notas se fueron haciendo más habituales y que los mensajes eran más personalizados, por así decirlo, empezaron a preocuparse y empezó a entrarles miedo. Llegó un momento en el que la situación era tan frecuente y que parecía que se iba tanto de las manos, daba igual que colocaran a la muñeca en un sitio, que la colocaran en otro, que la ataran a la cama, que retiraran todos los bolígrafos y todos los papeles que había en la habitación, que la muñeca seguía apareciendo de rodillas, con un bolígrafo al lado y una nueva nota escrita. El miedo empezó a crecer cada vez más en ambas chicas y llegó a tal punto que decidieron contactar con una medium. Esta les dice que esa muñeca, esa en concreto, había sido propiedad de Annabelle Higgins. Recordad que la madre de Donna le había comprado la muñeca en una tienda de artículos usados, una tienda de segunda mano, ya que la demanda que había de esta muñeca era tal que era muy complicado encontrarla en grandes superficies, en centros comerciales, así que recurrió a esta tienda de segunda mano. Lo que no sabía es que estaba comprando una muñeca sobre la que pesaba un extraño poder, una posesión o algún tipo de misterioso embrujo. La sesión con la medium se llevó a cabo en la casa de Donna y de Angie, justo en presencia de la muñeca. La medium, con las manos puestas sobre las manos de la propia muñeca, empezó a notar vibraciones, empezó a recibir ciertos sentimientos y afirmó a ambas chicas que la muñeca había pertenecido efectivamente a Annabelle Higgins y que ésta había sido una niña que había fallecido a los 7 años de edad en aquel mismo lugar, justo antes de que fueran construidos los apartamentos de las chicas. La sesión con la medium se alargó por un par de horas más y les contó a las chicas que Annabelle Higgins les estaba pidiendo permiso desde el otro lado, desde el más allá, permiso para poder vivir con las chicas y ser querida y protegida por ellas. Finalmente, conmovidas por la historia que acababan de escuchar, pensaron que lo mejor sería dejar que el espíritu de Annabelle viviera dentro de su muñeca y conviviera con ellas. Este tipo de actos, permitidme que dé mi opinión personal, es algo que me cuesta entender. No sabría decir
Pero realmente, si cualquiera de vosotros se encuentra en esta situación, tiene una muñeca que se comporta de forma extraña, ya una muñeca vive en un lugar en el que suceden cosas extrañas, que acude un medium, os dicen que vuestra casa está maldita, que vuestra figura, vuestro muñeco, está poseído por un antiguo propietario, ¿de verdad que aceptaríais el quedaros con él y ser colegas? Tratadlo como si fuera el objeto más valioso y preciado que tenéis en vuestra casa. Yo personalmente, desde luego que no. Evidentemente no... O bueno, digo que no porque no me veo en esa situación. Pero la opción de tirarlo, de destruirlo, de quemarlo, de hacer algún tipo de ritual para librarme de él, sería la primera opción, desde luego. Lo que sí que no sería nunca sería el convivir con él como si tal cosa. Como os decía, ambas chicas accedieron a que el espíritu de Annabel Higgins conviviera con ellas dentro de la muñeca. Bien, pues esta fue la peor decisión que podían haber tomado. Desde aquel momento, cada vez con más asiduidad y constancia, Annabel aparecía en diferentes habitaciones. Parecía que desde el momento que aceptaron convivir con ella, la muñeca había cobrado mucha más vida aún. La situación era tal que Donna y Angie llegaron a pensar que realmente tenían un intruso en su apartamento, pero no un intruso sobrenatural, sino un intruso físico, y que era él el que se colaba en el apartamento cuando ellas no estaban y era el responsable de mover la muñeca, de dejar los mensajes y de todo lo extraño que estaba sucediendo en la casa. La situación continuó avanzando y los hechos se incrementaron, hasta llegar a un punto en el que la fenomenología se producía ya no solo cuando las chicas estaban fuera de casa, sino que ocurría estando ellas dentro. A veces, en ocasiones, la muñeca Annabel aparecía parada en el comedor junto a las sillas como si hubiera sido sorprendida antes de llevar a cabo alguna acción. En otras ocasiones, abría y cerraba cajones y puertas o se la escuchaba corretear por la casa, algo extraño teniendo en cuenta que se trataba de una muñeca de trapo. Cierto día, Donna y Angie invitaron a Lou, recordad que Lou era el novio de Angie, a quedarse en casa con ellas. Este no creía absolutamente en nada de lo que le contaban sobre la muñeca y muchísimo menos creía en la existencia de espíritus y en los fenómenos paranormales. Era una persona completamente escéptica. Durante su estancia, aparentemente no sucedió nada hasta que llegó la hora de irse a dormir. Bien, pues Lou tuvo una pesadilla esa misma noche en la que pudo ver cómo Annabel estaba intentando estrangularlo. No dejó de ser un sueño, pero cuando despertó, la muñeca lo estaba observando fijamente y sintió que en realidad le estaban ahorcando. Al notar esa sensación de opresión sobre su cuello, llevó las manos hacia él mismo y pudo notar una especie de rasguños profundos alrededor de su garganta y sobre la parte superior de su cuerpo. A pesar de esto, Lou, completamente escéptico, trató de autoconvencerse de que había sido una pesadilla. El novio de Angie continuó frecuentando el apartamento aun cuando sabía que era muy probable que lo que había vivido no era una pesadilla, por mucho que él se tratara de convencer. En una ocasión sintió ruidos en el cuarto de Donna, el cual estaba completamente vacío. Al entrar, vio que solo estaba la muñeca en una esquina de la habitación, mirándole con sus ojos completamente vacíos. Se armó de valor y se dirigió hacia ella, pero a mitad de camino sintió que alguien estaba detrás de él y una sensación inquieta como de peligro, como si alguien estuviera intentando atacarlo. Salió de la habitación tan rápido como pudo y cuando llegó al salón donde le esperaban las chicas y perplejos observaron varios grotescos arañazos en forma de 3 marcas verticales y 4 horizontales en el pecho del joven. Era la marca de la bestia. Parecía que la muñeca tenía cierta obsesión o fijación por Lou,
ya que pocos días más tarde este volvió a sufrir una nueva agresión de la misma índole, lleno de arañazos, con la diferencia de que esta vez fue en presencia de las chicas. Por extraño que parezca, a nadie se le ocurría deshacerse de la muñeca, tirarla a la basura, quemarla, cortarla en pedacitos. Parecía que la única fijación u obsesión que tenían las dos chicas era la de mantener la muñeca en su casa a toda costa, algo que no entiendo, como ya comentaba antes. El caso es que las chicas, tras esta última agresión, decidieron visitar a una famosa pareja de espiritistas. Muchos de vosotros les conoceréis. Se tratan de Ed y Lorraine Warren. Los Warren empezaron a analizar la situación y llegaron a la conclusión de que no debía de ser una niña quien estaba encerrado en esa muñeca. Por el contrario, ahí dentro había algo dañino, muy dañino, una entidad negativa e incorpórea, algo inhumano y demoníaco que quería tomar posesión del cuerpo de una de las dos amigas o incluso del propio Lou. Los Warren explicaron que un demonio no puede tomar posesión de un objeto, sino que solo lo utiliza como soporte para un fin mayor, en este caso, la posesión de un ser humano. Ante la seriedad y lo avanzado del caso, Ed y Lorraine Warren se ponen en contacto con un sacerdote apellidado Coke para que exorcice el apartamento y luego se lleve a la muñeca Annabelle de allí. Años más tarde, Lorraine Warren contó en una conferencia cómo fue la experiencia vivida cuando se llevaron a la muñeca del apartamento. Colocaron la muñeca en el asiento trasero y en el camino de regreso a casa, su esposo Ed le pidió que no tomaran ninguna carretera secundaria, pues auguraba un camino difícil, y no se equivocaba. Los frenos del coche fallaban justamente cada vez que se acercaban a una curva cerrada. Hubo un momento durante el viaje que tuvieron que rociar la muñeca con agua bendita para que se calmara, cosa que funcionó y no hubo más incidentes durante el camino. Del mismo modo, tras el exorcismo del padre Coke, el apartamento quedó completamente limpio y no volvió a producirse ningún fenómeno extraño en el mismo. Las dos chicas pudieron continuar su vida completamente normal. Pero la historia de la muñeca Annabelle no acaba aquí. Continúa en casa de los Warren. Ed y Lorraine Warren habían fundado en 1950 la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra y abrieron un museo del ocultismo en su propia casa, en Connecticut. Allí es donde dejaron a la muñeca Annabelle, dentro de su propia vivienda. En una ocasión, como acto preventivo, un sacerdote fue a bendecir a la muñeca al propio museo. En medio del ritual, el cura sintió una crisis de pánico y tiró violentamente la muñeca contra el suelo a la vez que la insultaba. Ed Warren advirtió al sacerdote que tomara precauciones de regreso a su casa, pero no fueron efectivas. El cura sufrió un accidente de tráfico debido al mal estado de los frenos del vehículo, el cual quedó totalmente destruido y el sacerdote, milagrosamente, pudo salvar la vida. En otra ocasión, durante una recepción dada por la pareja Warren en el Museo del Oculto, Ed y Lorraine Warren se percataron de que un sacerdote, el padre Jason Bradford, se había apartado un poco para observar detenidamente un objeto que había en una de las paredes, que era una especie de adorno que tenía unos dientes de jabalí. Pero dado lo peligroso del museo, los Warren se acercaron para no dejar al sacerdote solo y poder atenderle. De pronto, toda la decoración de la estancia comenzó a explotar. La palabra exacta es esa, explotar. Las detonaciones eran tremendas, eran muy fuertes y todos los invitados que estaban presentes pudieron contemplarlo aterrorizados. El cura se dirigió hacia la muñeca y dijo: «Tú no puedes causarle daño a nadie, Annabelle». En esta ocasión hubo multitud de fotografías que fueron tomadas a la vez, en las que se podían ver orbes y bolas de luz que fueran atribuidas a espíritus sobre la propia muñeca Annabelle, algunas de ellas en dirección hacia el padre Jason. Otro extraño caso que tiene a la muñeca Annabelle como protagonista
ocurrió con un policía. Este acudió a casa de los Warren para pedirle a Ed información acerca de un asesinato relacionado con prácticas de brujería. Ed lo hizo esperar en su oficina durante unos 5 minutos aproximadamente, advirtiéndole de que no tocara absolutamente nada y que mucho menos se acercara al Museo del Oculto. Al regresar, Ed vio al policía aterrorizado en la puerta del museo en estado de shock. El policía aseguró haber visto moverse a la muñeca Annabelle. Y más casos relacionados con la muñeca Annabelle. En este otro, un par de jóvenes visitaron el Museo de lo Oculto después de ver la película Expediente Warren o The Conjuring en inglés y pues acudieron a burlarse de la muñeca. Uno de ellos se atrevió, a pesar de las advertencias, a tocar la vitrina donde se encuentra expuesta la muñeca y empezó a burlarse y a retar a la muñeca, diciendo que no le tenía miedo y faltándole al respeto. Comentaba que solo era un trozo de trapo. Ante los actos del joven, los Warren se acercaron y le invitaron a abandonar la estancia amablemente, no sin antes advertirle de la peligrosidad de sus actos. En el camino de vuelta, el joven perdió el control de su moto, estrellándose contra un árbol y muriendo instantáneamente. Su pareja estuvo hospitalizada durante un año con graves lesiones. A la vista de la cantidad de incidentes ocurridos en presencia de la muñeca Annabelle en el Museo de los Warren, la pareja decidió que debía ser colocada en una caja o vitrina de vidrio donde estuviera lo más protegida posible, y además con unas instrucciones bien visibles, tal y como rezan a día de hoy, donde dice no abrir bajo ningún concepto. Y ahí, en el Museo del Ocultismo y en estas condiciones, se encuentra guardada la muñeca hasta día de hoy. Desde que se instaló la vitrina no ha habido más incidentes y solo hay simplemente unas sensaciones de vértigo, opresión, de desasosiego siempre que se está cerca de la muñeca Annabelle. Si tenéis la posibilidad de viajar a Connecticut, no dejéis de visitar el Museo del Ocultismo de Ed y Lorraine Warren, porque por extraño que parezca, hoy en día se puede visitar y conocer en persona a la muñeca Annabelle, la verdadera muñeca en la que están inspiradas las historias de las películas. Las visitas son restringidas, eso sí, pero se puede acceder al lugar a través de eventos que se organizan periódicamente. La muñeca continúa encerrada en su caja de madera y sellada con una vitrina de cristal. Los avisos advierten del peligro que supone este inofensivo juguete expuesto allí en el museo. Pero no os preocupéis, porque de todos modos, 2 veces al mes un sacerdote acude al museo y personalmente rocía con agua bendita a la archiconocida y terrorífica Annabelle. Desde luego, este espeluznante caso de la muñeca Annabelle no es de extrañar que haya sido llevado al cine con tal éxito, porque la historia, desde luego, no tiene ningún tipo de desperdicio. Imaginaros la situación si la vivierais vosotros mismos. Es algo realmente aterrador. Una muñeca totalmente inofensiva en la que cualquier niño podría confiar, empieza a dejarte mensajes, parece cobrar vida propia y realmente lo único que quiere es poseer tu alma. En fin, creo que de ahora en adelante, tras conocer la verdadera historia de la muñeca Annabelle, nunca más volveremos a ver a los muñecos de la misma forma. Quizás ahora mismo tengas en tu habitación un adorable peluche o una maravillosa muñeca que decora tu salón, o por qué no, una pequeña figurita que te acompaña en tus viajes en coche. No le quites ojo, porque quizás cualquier día pueda intentar poseer tu alma. Pero sobre todo, lo más importante es que si tienes alguno de estos objetos cerca, en la oscuridad es muy probable que no estés solo ni seguro. Por tanto, nunca apagues la luz.